Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, espero que estén muy bien. Ya estamos en la materia de historia y vamos a continuar porque la clase pasada vimos apenas la línea del tiempo. ¿Se acuerdan? En la línea del tiempo vimos que este bloque iba a abarcar desde 1810 hasta 1880, más o menos por ahí, esos años. Entonces vamos a comenzar este primer tema en la primera parte de 1810. Aquí les dejo la actividad con su título, su propósito de clase y bueno, la introducción, que es lo que acabo de decirles acerca de la línea del tiempo. Bueno, viene la primera actividad, que es ver el video, y después de verlo tendríamos que analizar la lectura. Entonces vamos a ver la lectura. Yo aquí ya les dejé la lectura subrayada para que lo puedan ver mejor y les voy a ayudar a leer para que vayamos entendiendo y les voy a explicando un poquito de qué trata. Manos a la obra. El golpe de estado contra el virrey. Aquí vamos a ver las causas o por qué se dio el movimiento de independencia en 1810, por qué fue en esa época, qué sucedió tantito antes para que se diera en esa fecha, ¿ok? Vamos a ver, dice, en 1808 los ejércitos franceses del emperador Napoleón Bonaparte invadieron España. Es decir, allá en España, no en Nueva España. Recuérdense que lo que era México, lo que es México hoy, era Nueva España. Entonces, allá en España, los franceses invadieron en 1808. Los monarcas españoles, Carlos IV y Fernando VII, fueron forzados a ceder el trono a favor del hermano del emperador, José Bonaparte. Es decir, que allá en España tuvieron una guerra, aquí se puede ver, en la que entraron los franceses a España y los que eran reyes, en este caso Carlos IV y Fernando VII, tuvieron que ceder su trono a José Bonaparte, que era el hermano del que tenía el ejército, Napoleón Bonaparte, que eran los franceses. Entonces, por un tiempo fue encargado de España José Bonaparte. Al darse eso en España, surgieron cosas acá en la Nueva España. Dice, al quedar la monarquía española y sus virreinatos americanos sin un rey legítimo, se formaron algunas juntas de gobierno integradas por miembros de la iglesia, las audiencias y los cabildos. Su objetivo fue determinar quién asumiría el gobierno en ausencia del rey. En la Nueva España, las autoridades se dividieron en dos posiciones. Una fue del virrey José Iturrigaray, el ayuntamiento de la Ciudad de México y algunos criollos, que estaban a favor de convocar a la Junta General en el reino que se encargara de dirigir el gobierno de la Nueva España, pues consideraban que en ausencia del rey, la soberanía regresaba al pueblo. Ellos estaban a favor, estos, de que pues bueno, si en España ya no había rey, acá la soberanía o lo encargado regresaría al mismo pueblo de Nueva España. En contraposición, o sea, otra parte de gente, había un sector de la audiencia y el consulado de comerciantes encabezado por Gabriel de Yermo, que consideraba que no había razón para hacer cambios y que la audiencia y el virrey, como representantes legítimos del rey, debían encargarse del gobierno. Este último grupo decidió el 15 de septiembre de 1808 destituir al virrey Iturrigaray. Recordemos que el virrey Iturrigaray es el que llegó a ocupar el nuevo, los criollos lo querían. ¿Se acuerdan que era un criollo? Un criollo era un hijo de dos españoles nacidos en Nueva España, ¿ok? Recordando también que aquí en Nueva España estaban los españoles o peninsulares, estaban los criollos, los que les acabo de decir, estaban los mestizos, los indígenas y los negros en toda Nueva España. El 15 de septiembre de 1808 destituirá al virrey Iturrigaray, nombrar a Pedro Garibay en su lugar y encarcelar a Juan Azcárate y a Francisco Primo de Verdad, quienes eran partidarios de la soberanía del pueblo. El golpe de estado molestó a muchos sectores criollos, quienes consideraron que no existía voluntad política en el gobierno virreinal para incorporar cambios que los beneficiaran. Debido a esto, comenzaron a pensar en estrategias más radicales para modificar su situación en el reino. Es decir, a ver, aquí lo que nos ha dicho es que primeramente allá en España los que eran reyes dejaron de ser reyes porque los franceses los invadieron. Esa es una causa. Luego acá en Nueva España hubo dos grupos. Unos que querían poner un nuevo virrey, que eran los criollos, y otros que querían conservar todo igual, que eran algunos españoles, ¿no? Los criollos que ya habían nombrado al virrey Iturrigaray, ellos querían que quedara con ese virrey, mientras que los españoles no querían eso, querían que todo siguiera igual. En un momento dado, los españoles destituyeron al virrey que querían los criollos, lo destituyeron, y entonces eso molestó a estos criollos. Bueno, vamos a esta partecita. La conspiración de 1810. Después del golpe de estado contra Iturrigaray, se organizaron juntas secretas en las ciudades de Guanajuato, Querétaro, Guadalajara y Valladolid,
hoy Morelia, con el fin de planear una insurrección contra el gobierno virreinal. Casi todas fueron descubiertas y los conspiradores fueron apresados. En Querétaro, los conspiradores que se reunían en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, al enterarse que serían apresados, decidieron iniciar la insurrección en septiembre de 1810. Es decir, estos conspiradores que le llaman se reunían, eran criollos generalmente, se reunían a ver unas estrategias de cómo cambiar el gobierno para que fuera otra vez el virrey que ellos habían puesto. Pero a todos los descubrían. Entonces, Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez hacían unas en Querétaro, unas reuniones, y al saber que ya los iban a descubrir, en septiembre de 1810 decidieron iniciar esta rebelación contra el gobierno, rebelarse contra el gobierno. Eso significa insurrección. Inicia la insurgencia. Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende, Juan Aldama y otros insurgentes que formaban parte de la Junta Secreta de Querétaro, inició el levantamiento en el pueblo de Dolores, Guanajuato, en la madrugada del 16 de septiembre. Al grito de "Viva Fernando VII y muera el mal gobierno", la rebelión buscaba acabar con los abusos de los gobernantes peninsulares, o sea, de los españoles, y el exceso de tributos que imponía la corona española a sus súbditos americanos. Esa es una de las cosas que ellos querían acabar ya. Bueno, acompañado por grupo de seguidores, Hidalgo se dirigió a San Miguel el Grande, luego a Totonilco, a Celaya y de ahí hacia la ciudad de Guanajuato. A su paso por los distintos pueblos y rancherías se le unieron campesinos, trabajadores de las minas, jornaleros y artesanos, la mayoría armados con palos y machetes. Todos estos sectores estaban cansados de la situación que vivían, caracterizada por abusos y malos tratos, pobreza, hambre, excesivas cargas tributarias e incluso algunos casos de esclavitud. Esto es otra razón por la cual se levantaron en armas. Ya vieron que se le unieron otras personas a su paso por todos estos movimientos, por todos estos lugares, que estaban ya cansados de la situación, de todo esto que les acabo de mencionar. Los insurgentes lograron tomar la ciudad de Guanajuato el 28 de septiembre, después de cruentos enfrentamientos como el de la Alhóndiga de Granaditas, en donde se habían refugiado las autoridades junto con los españoles y criollos acaudalados. La ciudad, una de las más ricas del virreinato, fue saqueada, y cuando los combatientes terminaron, la desolación por la destrucción y ejecución de españoles se extendió por sus calles. Al poco tiempo, la iglesia excomulgó a los líderes insurgentes. Esta es prácticamente lo que nos están diciendo del inicio de Guerra de Independencia. ¿Cuál va a ser su trabajo? Bueno, la primera actividad era ver el video, la segunda subrayar como yo subrayé, y la tercera va a ser hacer un esquema como esto, donde nosotros indiquemos 4 causas del inicio de la independencia en 1810. Si ustedes se fijan, aquí lo puse de verde. Bueno, lo subrayado en verde tiene que ver con esas causas, para que entonces lo identifiquen ustedes. Pero se las voy a nombrar así de rápido. No tienen que poner todo lo de verde en esos cuadritos, sería demasiado, ¿ok? Tienen que hacer como una especie de resumen que sea claro en cada cuadrito. Una de las causas fue que los franceses en España invadieron España, y entonces ya no estaba el gobierno español a cargo de España, sino los franceses. Entonces esa fue una causa, el ataque de los franceses a los españoles, ¿ok? Una. 2, el otro es que acá en Nueva España se nombró un nuevo virrey, y eso estaban de acuerdo los criollos, pero el mismo gobierno que ya estaba aquí quitó a ese virrey porque quería que las cosas fueran iguales. Entonces, ¿qué fue otra de las causas? La molestia de muchos sectores criollos que consideraron que no existía voluntad política en el gobierno virreinal. Okay. Otra causa fue esta verde, la de los jornaleros que ya estaban cansados de tantos abusos, la de toda esa gente pobre que ya estaba cansada de tantos abusos. Y otra, la cuarta más, que de hecho no la menciona aquí, pero es algo de lo que sí es, que los criollos que vivían aquí en Nueva España ya estaban cansados también de que no les dejaban llegar a puestos altos en el gobierno. Ya estaban cansados que solo los españoles podían accesar a puestos altos, y los criollos nunca pasaban de ser comerciantes o dueños de ciertas cosas y hasta ahí, pero nunca alcanzaban un mando en el gobierno poderoso, por así decir. ¿Ok? Entonces serían las 4 causas. Hay que ponerlas, hay que escribirlas de la mejor manera. Me mandan foto y bueno, en un mapa radial como este. ¿Ok? Sería todo. Cualquier cosa pues me llaman. Hasta luego.